Buenas tardes, les saludamos en el nombre del Señor. Somos la Iglesia Evangélica Presbiteriana de La Calera y venimos a compartir a este lugar unas alabanzas y también la poderosa palabra de Dios. Así que en esta tarde vamos a comenzar con una hermosa alabanza que dice que cuando Cristo vino a mi corazón. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Y piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele hoy tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Amén, amén. Bien, vamos a tener una pequeña lectura, unos versículos hermosos que vamos a leer en esta tarde para que usted sepa lo que el Señor tiene preparado para usted. La palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma, en el capítulo 3, versículo 23, le dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Quiere decir eso, que en esta tierra, en este planeta, no hay nadie que no cometa pecado. ¿Y qué es lo que es pecado? Infringir lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, o sea, no tienen la oportunidad, no tienen la entrada al reino de los cielos, por cuanto todos pecaron, porque nuestro Dios es un Dios santo, es 3 veces santo, dice la palabra de Dios. Santo, santo, santo. Por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y un versículo antes, en el versículo 22, dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todo que en Él cree no se pierda, ¿cierto? Porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Ya? La palabra de Dios es clara al decir que la fe en el Señor Jesucristo, que la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, ¿ya? La palabra de Dios es clara al decir que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia es clara al decir que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. No hay otro que pueda interceder delante de Dios sino el Señor Jesucristo. Él fue el que derramó la sangre, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él fue la propiciación, Él fue la ofrenda, Él derramó su sangre por nosotros. Aquel pecado, aquel castigo que Dios tenía para cada uno de nosotros fue puesto en la cruz del Calvario. Pero para que esa salvación, para que ese sacrificio sea parte de nuestra vida espiritual, usted en esta tarde, dice la palabra de Dios, que es un pecador, somos pecadores, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia es clara al decir que debemos arrepentirnos de nuestro camino, de nuestro mal camino, y reconocer en nuestra vida que somos pecadores, reconocer que necesitamos a un Salvador.
ni los santos, ni María, nadie puede limpiarnos de nuestros pecados, nadie nos puede quitar la culpa, sino la sangre del Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario es la única que puede limpiarnos de toda maldad y hacer que nuestra vida, nuestro corazón espiritual sea más blanco que la nieve. Entonces, como dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la palabra de Dios es clara, dice que solamente la fe en Jesucristo. Porque si usted recibe a Jesucristo como Rey, como Señor, dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque en este momento, si usted no tiene a Jesucristo como el Rey y el Señor de su vida y el Salvador de su corazón, la palabra de Dios dice que Dios está enojado con usted. Dios está airado con usted porque usted está constantemente alejado de Él, está en pecado. ¿Ya? Y el único destino para aquel pecador es el infierno. Aunque usted no lo crea, el infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Pero la palabra, el bendito evangelio dice que si usted rechaza al Señor Jesucristo, ¿qué más habrá para aquel injusto? ¿Qué más habrá para aquel pecador sino que el infierno? Porque si usted rechaza esta salvación tan grande, va a ser como el diablo que se rebeló contra Dios y decidió ser igual a Dios, porque el hombre quiere ser igual a Dios, el hombre quiere ser autosuficiente, solamente en él, dice, está mi fuerza, solo con mi fuerza yo puedo hacer todo. Se convierte en un demonio y el único fin que le queda es el infierno. Por eso la palabra de Dios es clara al decirlo. Así que también en el capítulo 5 del versículo 9 de Romanos dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La palabra de Dios en estos libros preciosos de Génesis y Apocalipsis hay un solo mensaje: la salvación del hombre. Y otro punto central es Jesucristo, el único que puede salvar al hombre. Pero hay un día no de 24 horas, un día en el tiempo de Dios, que la palabra de Dios dice que es el día del Señor. ¿Ya? El día del Señor. Otros dicen también el día de la ira de Jacob. La palabra de Dios es clara que ese día va a venir y la ira de Dios va a ser desatada sobre esta tierra. Van a haber 7 años de gran tribulación, dice la palabra de Dios, cuando hubo nunca en la tierra, que el sol y las estrellas serán estremecidos, caerán del firmamento hacia la tierra. Pero la palabra de Dios es clara, también dice acá, como dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque aquel que recibe a Jesucristo como Rey y Señor, la palabra de Dios, que la ira de Jehová no caerá sobre él, porque nuestra ira que nos tocaba a nosotros de parte de Dios fue puesta en el Señor Jesucristo. Él nos librará de la ira venidera. Él vendrá por su iglesia. Él vendrá un día como ladrón en la noche, dice la palabra, sin aviso vendrá por su iglesia para ser rescatada de esa gran ira. Y así que te invitamos en esta tarde para que tú también seas parte de esta iglesia, para que tú seas también parte de este pueblo redimido, lavado por la bendita sangre del Señor Jesucristo. Por eso venimos hoy. Venimos a traer este mensaje de amor. Te invito en esta tarde a ir a Jesucristo, porque solamente Jesucristo salva. No hay otro Salvador. A lo mejor tú dices: soy una persona buena. Soy una persona que no trato mal a nadie. Quiero hacer el bien siempre. Pero la palabra de Dios dice que no hay justo. No hay siquiera uno. Las mejores cosas que nosotros podemos hacer, las mejores obras que nosotros podemos hacer, dice el profeta Isaías, que son un trapo de inmundicia delante de él, porque Él es santo. No hay mérito en nosotros, solamente hay mérito en el Señor Jesucristo. Por eso en esta tarde hemos venido a este lugar a compartir esta palabra para ti, para traerte salvación. No porque nosotros tengamos la salvación, sino que la salvación se encuentra en el Señor Jesucristo. Un sacerdote no te va a poder salvar. Un pastor no te va a poder salvar. La iglesia católica no te va a poder salvar. La iglesia evangélica tampoco, sino el Señor Jesucristo. En Él, solamente en Él, hay salvación y vida eterna. Ese es el mensaje que traemos hoy. La salvación está en el Señor Jesucristo. No podemos hacer nada para ser salvos.
Solamente tenemos que entregar nuestra vida a Él y Él nos limpia, nos hace nueva criatura y nos da bendición y vida eterna. La vida eterna es aquella vida donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde el enemigo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, Él no va a estar presente porque va a estar en el lago de fuego. Nosotros vamos a estar en una eternidad con el Señor. Y en esta tarde te invitamos, si tú tienes algún problema, acércate a nosotros, podemos orar por ti. Acércate a este lugar, si tienes alguna necesidad de petición delante de Dios, acércate y nosotros podemos orar por ti. En esta tarde vamos a terminar esta predicación, este mensaje, orando por este lugar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta tarde hemos traído tu palabra a este lugar. La bendición de lo alto ha venido a este lugar. La salvación ha llegado a este lugar. Te pedimos, Padre, que las personas que están escuchando de sus hogares, que están atribuladas, que están enfermas, que tienen depresión, que están cautivas por la droga, por el alcohol y por muchos vicios más. Señor Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú los visites hoy, que te reveles a su vida como Rey y como Señor. Pon en su corazón un espíritu de arrepentimiento para que te puedan buscar en este día amargo. Y tú, como dice tu palabra, transformarás su depresión en baile, en danza, su tristeza la transformarás en alegría, porque ese eres tú, Señor. A aquel que está cautivo tú le darás libertad, a aquel que está preso tú le darás libertad, a aquel que está cautivo por la droga tú le darás libertad, porque tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios, aquel que derramó su sangre, que también abrió el mar al pueblo de Israel. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso damos gracias, Señor, en esta tarde por este lugar. Que tú bendigas a cada familia que esté escuchando la palabra en esta tarde, que tú bendigas a los niños, que tú bendigas el trabajo, Señor, de los padres y de las madres en este lugar, que tú abras puertas de trabajo, que tú des sanidad a aquel que está enfermo, pero principalmente tú des salvación a aquel que no te conoce, a aquel que necesita de ti en esta tarde, que está atribulado por la obra del enemigo. Padre, reprendemos toda obra de Satanás en este lugar, Padre, en tu nombre, porque tú eres el poderoso, solamente nosotros somos tu instrumento. Señor, en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén, amén. Amén, amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. ¿Aló? Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿Lo ves que soy feliz? Amén. Sirviendo al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Que para el Señor sea la honra y la gloria y para nosotros su misericordia.